Phoenix Suns vs Philadelphia 76ers, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. O'Neal está fuera para los Phoenix Suns. Martin y McCain están fuera para los Philadelphia 76ers. Over, Lowry y Embiid son dudas. Suns en 76ers 7 de la noche ET. Los Suns cayeron a 15-18 después de su derrota en carretera 126-108 ante Indiana. Los Suns lanzaron un 49% con un 40% de triples. Kevin Durant anotó 25 puntos con 7 asistencias. Devin Booker contribuyó con 20 puntos y 9 asistencias. Los Suns permitieron un 48% en tiros a los Pacers con un 38% de triples. Filadelfia está 14-19 después de su victoria en carretera 123-94 en Brooklyn. Los 76ers acertaron un 51% con un 38% de triples. Joel Embiid anotó 28 puntos con 12 rebotes. Tyrese Maxey tuvo 18 puntos con 7 asistencias. Filadelfia mantuvo a Brooklyn en un 41% en tiros con un 34% de triples. Phoenix en la carretera es 30º en eficiencia defensiva al permitir 120.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -6.1. Filadelfia en casa está logrando 108 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -5.2. Los Suns están 0-10 contra el spread frente a la conferencia este. En sus últimos 5 partidos están lanzando solo un 44% con un 32.5% de triples. En este periodo los 76ers están acertando un 48% con un 37% de triples. Apuesta a Filadelfia -3.5. Portland Trail Blazers vs Detroit Pistons, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Grant y Thybulle están fuera para Portland con Ayton probable. Y Bey está fuera para Detroit. Trail Blazers en Pistons 7 de la noche ET. Portland mejoró a 12-22 después de su victoria en carretera 105-102 en Milwaukee. Los Trail Blazers lanzaron un 48% con un 36% de triples. Anthony Simons tuvo 28 puntos con 8 asistencias. Denny Avdija contribuyó con 19 puntos y 14 rebotes. Portland permitió un 43% en tiros a los Bucks con un 32% de triples. Detroit está 17-18 con su victoria en casa 119-105 ante Minnesota. Los Pistons acertaron un 48% con un 34% de triples. Cade Cunningham anotó 40 puntos con 9 asistencias. Malik Beasley desde el banquillo tuvo 23 puntos con 2 rebotes. Detroit mantuvo a Minnesota en un 42% en tiros con un 40% de triples. Detroit en casa está logrando 109.5 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -3.2. Portland en la carretera está logrando 105 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -10.5. Portland en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 48% con un 40% de triples. Los Pistons en este periodo están permitiendo un 45.5% en tiros. Los Trail Blazers están 2-5 contra el spread como visitantes no favoritos de 3.5 a 9.5. Apuesta a Detroit -6.5. Indiana Pacers vs Brooklyn Nets, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Nesmith está fuera para Indiana. Thomas, Johnson, Bogdanovic, Lewis y Watford están fuera para Brooklyn. Russell y Simmons son dudas. Pacers en Nets 7 de la noche ET. Indiana mejoró a 18-18 después de su victoria en casa 126-108 ante Phoenix. Los Pacers lanzaron un 48% con un 38% de triples. Tyrese Haliburton anotó 27 puntos con 8 asistencias. Miles Turner tuvo 20 puntos y 6 rebotes. Indiana mantuvo a Phoenix en un 49% en tiros con un 40% de triples. Brooklyn cayó a 13-22 con su derrota en casa 123-94 ante Filadelfia. Los Nets lanzaron un 41% con un 34% de triples y 22 pérdidas de balón. Zaire Williams anotó 19 puntos con 3 rebotes. Tyrese Martin desde el banquillo contribuyó con 16 puntos y 5 rebotes. Brooklyn permitió un 51% en tiros a los 76ers con un 38% de triples. Indiana en la carretera está logrando 112.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -3.8. Los Nets en casa están permitiendo 115.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -8. Brooklyn en sus últimos 5 juegos permitió un 50% en tiros con un 37% de triples. Los Pacers están 3-7 contra el spread frente a equipos perdedores en la carretera.
Los Nets están 3-1 contra el spread en casa frente a equipos defensivamente débiles que permiten 116 puntos por partido o más. Apuesta a Brooklyn más 9.5. Orlando Magic vs New York Knicks, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Magic en Knicks 7 de la noche ET, Orlando, cayó a 21-16 después de su derrota en casa 105-92 ante Utah. Los Magic lanzaron un 36% con un 30% de triples. Jet Howard desde el banquillo anotó 21 puntos con 4 asistencias. Cole Anthony consiguió 12 puntos y 4 rebotes. Orlando mantuvo a Utah en un 48% en tiros con un 34% de triples. New York cayó a 24-12 después de su derrota en carretera 139-126 ante Chicago. Los Knicks lanzaron un 49% con un 27% de triples. Karl Anthony Towns anotó 44 puntos con 16 rebotes. Jalen Brunson añadió 33 puntos y 8 asistencias. New York permitió un 54% en tiros a los Bulls, con un 54% de triples. New York en casa es segundo en eficiencia ofensiva promediando 121.3 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 11.2. Orlando en la carretera es 26º en eficiencia ofensiva promediando 106.8 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 1.8. Los Magic en sus últimos 5 juegos están lanzando un 40% con un 32% de triples y promediando 96 puntos por partido. Los Knicks en este periodo están lanzando un 50% en general y logrando 123 puntos por partido. Los Magic apenas lograron 92 puntos en casa ante los Jazz y están en un back-to-back aquí con los Knicks teniendo ventaja de descanso. Orlando falló en cubrir 5 de 6. Apuesta a New York menos 11. Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors. Predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Giannis y Middleton son probables con Jackson en duda para Milwaukee. Barrett está en duda para Toronto. Bucks en Raptors 7:30 de la noche ET, Milwaukee, cayó a 18-16 después de su derrota en casa 105-102 ante Portland. Los Bucks lanzaron un 43% con un 32% de triples. Giannis anotó 31 puntos con 11 rebotes. AJ Green consiguió 21 puntos con 3 asistencias. Milwaukee permitió un 48% en tiros a los Trail Blazers con un 36% de triples. Toronto cayó a 8-27 después de su derrota en casa 106-97 ante Orlando. Los Raptors lanzaron un 48% con un 34% de triples. Jacob Poeltl anotó 25 puntos con 6 rebotes. Scottie Barnes añadió 20 puntos y 9 rebotes. Toronto permitió un 47% en tiros a los Magic con un 43% de triples. Milwaukee en la carretera está promediando 110.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 2.4. Toronto en casa está logrando 110 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 4.4. Los Bucks en sus últimos 5 juegos están lanzando un 44.5% con un 34% de triples. Los Raptors en casa lanzan un 47% y mantienen a los equipos en un 35% de triples. Los Bucks han fallado en cubrir 4 de 5. Los Raptors están 11-4 contra el spread como no favoritos en casa. Milwaukee está 3-6 contra el spread en la carretera frente a equipos perdedores. Apuesta a Toronto más 7. San Antonio Spurs vs Chicago Bulls, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Duke está fuera para San Antonio. Craig y Dozonmu están fuera para Chicago. Spurs en Bulls 8 de la noche ET, San Antonio cayó a 18-17 después de su derrota en casa en tiempo extra 122-111 ante Denver. Los Spurs lanzaron un 39% con un 27% de triples. Harris Barnes anotó 22 puntos con 3 asistencias. Victor Wembanyama consiguió 20 puntos con 23 rebotes. San Antonio permitió un 44% en tiros a los Nuggets con un 30% de triples. Chicago mejoró a 16-19 con su victoria en casa 129-126 ante New York Knicks. Los Bulls lanzaron un 54% con un 54% de triples. Zach LaVine obtuvo 33 puntos con 7 asistencias. Kobe White contribuyó con 33 puntos con 3 asistencias. Chicago permitió un 49% en tiros a los Knicks con un 27% de triples. Chicago en casa es 25º en eficiencia defensiva al permitir 115.4 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 5. San Antonio en la carretera está logrando 108.3 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 3.7.
Los Spurs en sus últimos 5 juegos están lanzando un 44% con un 30% de triples. Los Bulls en este periodo están acertando un 47% con un 40% de triples mientras mantienen a los oponentes en un 33.7% de más allá del arco. Apuesta a Chicago más 3. Dallas Mavericks vs Memphis Grizzlies, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Luka, Irving y Exum están fuera para Dallas. Aldama, Morant, G.G. Jackson, Kennard, Smart y Williams están fuera para Memphis. Bane es duda con Kamamura probable. Mavericks en Grizzlies 8 de la noche ET, Dallas cayó a 20-15 después de su derrota en casa 134-122 ante Cleveland. Los Mavs lanzaron un 43% con un 27% de triples. Quentin Grimes tuvo 26 puntos con 6 asistencias. Klay Thompson añadió 16 puntos y 3 rebotes. Dallas permitió un 53% en tiros a los Cavs con un 38% de triples. Memphis está 23-13 con su derrota en carretera 121-113 ante Golden State para cerrar un viaje de 5 partidos. Los Grizzlies acertaron un 52% con un 33% de triples y 22 pérdidas de balón. Jaren Jackson anotó 23 puntos con 9 rebotes. Desmond Bane tuvo 22 puntos con 10 asistencias. Memphis permitió un 52% en tiros a los Warriors con un 53% de triples. Dallas en la carretera está logrando 115.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 1.6. Memphis en casa está promediando 118.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 12.2. Dallas en sus últimos 5 juegos está lanzando un 46% con un 35% de triples. Los Grizzlies en este periodo están acertando un 45.5%. Demasiados anotadores con lesiones aquí. Apuesta a Dallas y Memphis bajo 232. Los Ángeles Clippers vs Minnesota Timberwolves, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Tucker está fuera para Los Ángeles. Dillingham está fuera para Minnesota. Garza y Minot son dudas. Clippers en Timberwolves 8 de la noche ET, Los Ángeles está 20-15 después de su victoria en casa 131-115 ante Atlanta. Los Clippers lanzaron un 55% con un 36% de triples. Norman Powell anotó 20 puntos con 4 rebotes. Amir Coffey desde el banquillo tuvo 17 puntos con 4 rebotes. Los Ángeles mantuvo a los Hawks en un 43% en tiros con un 35% de triples. Minnesota cayó a 17-17 después de su derrota en carretera 119-105 en Detroit. Los Timberwolves acertaron un 42% con un 40% de triples. Anthony Edwards anotó 53 puntos con 6 rebotes. Julius Randle añadió 17 puntos y 7 rebotes. Minnesota mantuvo a los Pistons en un 48% en tiros con un 34% de triples. En casa Minnesota está logrando 111.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 2.7. Los Ángeles en la carretera promedia 107.6 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 2.8. Muestra de un partido con Kawhi de vuelta con Los Ángeles. Los Clippers en sus últimos 5 juegos están permitiendo un 46% en tiros con un 32% de triples. Minnesota en este periodo está permitiendo un 48% en tiros. Los Timberwolves están 5-11 contra el spread en casa. Apuesta a Los Ángeles más 2.5. Miami Heat vs Sacramento Kings, predicción de apuesta NBA, 6 de enero de 2025. Heat en Kings 10 de la noche ET, Miami, cayó a 17-16 después de su derrota en casa 136-100 ante Utah. Los Heat acertaron un 44% con un 26% de triples. Nikola Jovic tuvo 17 puntos con 3 asistencias. Tyler Herro anotó 15 puntos con 6 asistencias. Miami permitió un 52% en tiros a los Jazz con un 41% de triples. Sacramento mejoró a 17-19 con su victoria en carretera 129-99 en Golden Street. Los Kings acertaron un 52% con un 44% de triples. Malik Monk anotó 26 puntos con 12 asistencias. Domantas Sabonis contribuyó con 22 puntos con 13 rebotes. Sacramento permitió un 46% en tiros a los Warriors con un 34% de triples. Miami en la carretera está promediando 109.6 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 2.7. Sacramento en casa está promediando 116 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 2.2.
Miami en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 49% en tiros con un 37% de triples y acertando solo un 33.7% de más allá del arco. Sacramento está en mejor forma de tiro y logrando 122.4 puntos por partido en este periodo. Miami está 1-4 contra el spread en la carretera frente a equipos perdedores. Los Kings han cubierto 3 de 4. Apuesta a Sacramento -3.5.